Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 11, que nos dice que cuando Jesús terminó de orar, los discípulos le pidieron para que les enseñara a orar también. La comunión que Jesús tenía con el Padre y su vida era tan inspirativa y los discípulos deseaban tener lo mismo. Entonces Jesús les enseña y dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces esa oración tiene algunos contrastes y algunas afirmaciones. El hombre es un ser trascendental, necesita de comunión con el Creador y Padre y vivir en consonancia con esta obediencia a Dios y a sus mandamientos. El hombre, a pesar de toda su capacidad, a pesar de toda su inteligencia, él es limitado y él necesita primero de provisión para su sustento, de recibir perdón y dar perdón también, y también de cuidado, protección de Dios para todas las tentaciones y todo lo que el diablo puede traer. Oración es una relación, comunión, intimidad, Dios con nosotros, Dios hablando con nosotros, con nuestro próximo, con el mundo. Es una interacción de todo aquello que nosotros tenemos. Y entonces le enseña Padre, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro origen y también es nuestro destino. De Él vinimos y para Él vamos, y para Él vamos a retroceder. Somos de Dios y para Dios estamos yendo. Y dice nuestro, porque Él es mío, Él es tuyo, Él es de todos nosotros. No es solamente de una persona, pero Él es Padre de todos nosotros, que estás en el cielo. Aunque Dios está en el cielo y no lo podemos ver, nuestra alma reconoce a Dios y procura por Dios, busca por Dios. Y santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre es una adoración y reconocer que Dios no es lo mismo que yo. Dios es santo, Él es separado, Él no es hecho de la misma substancia que yo, Él es mayor que yo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es desear que el reino de Dios esté aquí y ahora en medio de nosotros. Querer que Él ya esté, que nosotros ya estemos participando de ese reino de Dios y que su voluntad sea hecha en la tierra así como es hecha en el cielo. Es reconocer que en el cielo la voluntad de Dios es perfecta y Él es hecha todo el tiempo, no hay dificultad ninguna, no hay problema, no hay conflicto, y que nosotros queremos que esa voluntad que es hecha perfectamente en el cielo, que ella sea hecha aquí en la tierra, que nosotros no queremos nuestra voluntad solamente, que muchas veces nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros, pero reconocer que Dios sabe lo que es mejor y que la voluntad de Él es mucho mejor para mí que lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Y dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Es reconocer que nuestro alimento físico también es un alimento espiritual, porque viene de Dios, ¿no? Y es de Dios que recibimos. Y si es de Dios que recibimos, es un alimento espiritual. Y nosotros necesitamos todos los días. Está diciendo, el alimento que necesitamos, el pan nuestro de cada día, danos hoy. No nos da el alimento para toda la semana, para todo el mes, para todo el año. Está pidiendo para hoy. Y muchas veces nosotros tenemos que parar en nuestra afán de tener cosas y ver que debemos pedir para hoy y que Dios nos quiere dar para hoy. Mañana Él va a nos dar de mañana. Entonces eso saca de nosotros toda la ansiedad, porque el mismo Dios que cuidó nuestro pan de hoy va a cuidar de nuestro pan mañana también. Perdona nuestro pecado, es reconocer que nuestro pecado no tiene disculpa, pero Jesús nos enseña que podemos llegar delante de Dios y pedir este perdón y que Dios es más que capaz de perdonarnos. Antes, en la antigua alianza no teníamos contacto con Dios. Aquí nosotros tenemos un acceso, podemos ir y podemos pedir perdón y nosotros recibimos. Y dice, así como perdona nuestros pecados, porque
que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que perdonar también a las personas que nos deben, que tenemos que abrir mano de nuestras iras, rancores, resentimientos, para perdonar a las personas y saber que perdón cuesta y que así como cuesta para nosotros perdonar a otras personas, que hay un costo también para Dios. Cuando nosotros perdonamos a los otros, somos capaces también de perdonar nosotros mismos. ¿Cuántas personas no consiguen perdonar a sí mismos y se están todo el tiempo se automutilando, tratando de herirse porque no pueden perdonarse? Pero cuando nosotros perdonamos a los otros, somos capaces también de perdonar nosotros mismos. Y es esto lo que Dios nos manda. Perdona a ti mismo, perdona a los otros y recibe el perdón de Dios porque Él te está dando, ¿no? Y no nos metas en tentación, pero líbranos del mal. Es saber que el diablo muchas veces nos tienta. Nuestros afanes, nuestra codicia muchas veces nos tenta, pero pedir a Dios que nos libre de la tentación es reconocer que Él tiene un poder mayor que nosotros, mayor que el diablo, mayor que la propia tentación, y Él nos puede librar de todo eso. Y dice, ¿quién de vosotros tiene un amigo que por la noche va y importuna y pide, mira, llegó una visita y necesito de algo, por favor, dame esto, ¿no? Y la persona dice, bueno, ya estoy aquí en mi cama porque antes dormía toda la gente junta en la misma cama, el papá, la mamá, los hijos, los animales están ahí también, estaban todos juntos. Entonces levantarse de la cama y ir para atender a un amigo no era tan fácil, no era la comunidad que tenemos hoy. Entonces él dice, no, pero pide igual, porque cuando tú pides, quizás no hace porque es tu amigo, pero porque tú lo importunaste. Y está diciendo, no, que yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces está diciendo de la insistencia, así como tú tienes que insistir a veces con el amigo para que te dé y le va a dar no solamente por ser tu amigo, porque estás importunando, que de la misma manera tenemos que hacer con Dios. Y en este pasaje aquí, pedí y se os dará. Está diciendo, esto no es una lámpara mágica, una palabra mágica, chazán. No, está diciendo en un tiempo continuo. Si tú vas al original, es un gerundio, es un continuo. Pedí y continúas pidiendo. Buscad y continúe buscando, llame y continúe llamando. Entonces hay una continuidad. Ese es el tiempo del original, ¿no? Entonces, porque aquí parece, pedí y se os dará. Tú pides y boom, la cosa que tú pediste viene. No es bien así. Todos nosotros sabemos que muchas veces un niño que está pidiendo una cosa y quiere un juguete y que tú lo das y él juega un segundo con esto y ya lo tira de lado. O pide una comida, tú le das, come una mordida y ya tira de lado. Porque no tiene valor, no tiene significado. Pero cuando él pide y él espera para conseguir lo que él quiere, entonces él va a valorar esto, lo que él ha recibido. Y Dios es lo mismo. Él sabe que si pedimos y ¡pum!, recibimos. Muchas veces no vamos a valorar, no vamos siquiera a entender el precio de estas cosas. Y por eso la Biblia está diciendo, pide y continúe pidiendo. Hay una continuidad, hay un tiempo para recibir, no es todo automático. Pero si tú pedí y continuar pidiendo, vas a recibir. Si tú golpear, buscar y continuar buscando, vas a encontrar. Y si tú llamar y seguir llamando, las puertas se abrirán para ti, ¿no? Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se abrirá. Entonces, si tú haces esto y sigues haciendo, es una continuidad, eso va a pasar para ti. Porque cualquier padre, no que el hijo pide un pan y le da una piedra, un pescado y le da una culebra, ¿no? O le da un escorpión. Nunca un padre hará esto, nunca.
El Padre siempre va a dar lo mejor para su Hijo, mucho más nuestro Padre del cielo. Y aquí estoy diciendo mucho más. Vuestro Padre celestial que sabe lo que necesita, sabe lo que tu alma anhela, conoce tu corazón y tu mente, mucho más. Te va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una promesa de Dios para nosotros. Y es el que nos enseña a orar y nos enseña a buscar a sí mismo. Está diciendo en el 14 que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo y que esta persona se quedó liberada y empezó a hablar. Y la gente dice, oh, él está haciendo esto por el mayoral de los demonios, que es Belzebú, el grandote allá, ¿no? De los demonios. Y entonces Jesús está diciendo, mira, si yo estoy echando fuera el demonio, ¿no? Satanás, por Satanás. Entonces, si vamos a hacer esto, el diablo está con la casa dividida. Y ninguna casa que está dividida va a seguir entera, ¿no? Porque se va a caer, ¿no? Entonces, si yo estoy expulsando demonio por el poder de Satanás, entonces Satanás está dividido. Pero si tú puedes reconocer que yo estoy expulsando Satanás por el poder de Dios, entonces el reino de Dios está entre vosotros. El problema de esta gente es que no querían creer. Ellos tenían todos los señales, pero ellos no querían creer. Entonces estaban poniendo todos los defectos posibles en lo que Jesús hacía, todos los milagros y maravillas, y ellos siempre veían una cosa que no estaba bien, porque ellos no querían creer. Entonces Jesús les dice, cuando un hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro que es más fuerte que él, viene y le quita todas sus armas y que confiaba y reparte el botín. Entonces Jesús está diciendo que el diablo era el fuerte, que guardaba su palacio. Él era el príncipe de este mundo, el que guardaba todo aquí y tenía todo. Pero cuando viene uno que es más fuerte que él, que es Jesús, entonces lo vence, lo ata, lo saca y reparte el botín. Esto es, Jesús danos ahora a nosotros el poder sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios, sobre el diablo. Por eso reparte los dones para que nosotros podamos hacer lo mismo que Jesús hizo. Y él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces el diablo es contra Jesús, ¿no? Y el que es conmigo no recoge esparrama. Tenemos que saber a dónde estamos. Jesús ya echó fuera el enemigo y él nos ha dado esta autoridad. Y dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va para lugares secos, desierto, no encuentra dónde posar, pero entonces piensa, vuelvo a mi casa de donde salí. Cuando regresa encuentra barrida, entonces entra y busca más 7 demonios y entra y es peor, ¿no? Entonces está diciendo, siempre Jesús decía, cuando liberaba o cuando sanaba a la gente, decía, va y no peques más, porque si tú pecas, cosa peor puede pasarte, dijo algunas personas. ¿Por qué? Por eso, porque nosotros tenemos que perseverar en Dios. Si vamos, Jesús nos libera y después estamos de vuelta en el mismo pecado o otros pecados, entonces este mismo demonio puede regresar, pero va a regresar mucho peor, con 7 otros demonios. Y cuando él le decía todas estas cosas, una mujer le mira y dice, bienaventurada a la mujer que te engendró, ¿no? En su ventre y los ventres que te trajo y el sueño que te amamentaste o mamaste. Entonces está diciendo para María, ¿no? Que es la mamá bienaventurada, la mamá que trajo este hombre con tanta sabiduría. Pero Jesús está diciendo más bienaventurado. Sí, María es bienaventurada porque pasó, no tuvo este hijo tan precioso, pero más bienaventurado es los que oyen esas palabras, porque ella estaba admirada de las palabras, que oye y practica. No se admira por la palabra de sabiduría, practica la palabra de sabiduría de Dios. Entonces dice que esta multitud le estaba piñada, tenía mucha gente arriba y estaban buscando una señal. Y Jesús estaba diciendo, esta generación mala pide un señal, porque había tanto señal. La propia presencia de Jesús entre los hombres
era una señal de Dios. Y Jesús sanó personas todo el tiempo, liberó gente todo el tiempo, hizo milagres, transformó agua en vino, resucitó muertos, hizo un montón de milagros. Pero la gente buscaba más señales. Era un montón de señales y ellos no querían creer. Entonces buscaban otras señales por la incredulidad de ellos. Y Jesús está diciendo, no señal va a dar, porque ya fue dado. No va a tener más señal, pero la señal será el señal de Jonás, porque Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y Jesús iba a estar en el vientre de la tierra por 3 días. Después de 3 días, Jonás fue vomitado en Nínive, ahí él predicó y toda la gente se convirtió. Y Jesús iba a estar entonces en el vientre de la tierra y él entonces se iba a resucitar después. Y dice, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esa generación y los condenará porque vino de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero aquí hay alguien, Jesús, que era mayor que Salomón. Y dice que Nínive se iba a levantar en contra, testimonio contra esa generación, porque ellos escucharon el testimonio de Jonás. Y aquí está alguien que es más grande que Jonás. Y esta gente no estaba creyendo. Entonces señal ninguno sería. Y dice, la lámpara... ninguna lámpara no enciende y pones bajo de una cama, pero lo pone encendida en un candelero para que ilumine todo, ¿no? Y la lámpara del cuerpo es los ojos. Cuando el ojo es bueno, también todo el cuerpo está bueno, lleno de luz. Pero cuando el ojo es maligno, también todo el cuerpo tiene tinieblas. Entonces Jesús está diciendo, mira, no es la luz, no es que ellos necesitan más luz aquí, necesitan cambiar los ojos, abrir los ojos para que pueda ver la luz que hay. Porque ellos piden señal, ¿no? Entonces está diciendo, mira, no necesita más luz. Ya tiene luz suficiente aquí. Es que tú estás con los ojos cerrados. Entonces abra tus ojos para que tú veas lo que está siendo hecho alrededor de ti. Entonces los fariseos invitaron a Jesús para que fuera en una cena. Jesús fue ahí y él fue prontamente, y Jesús siempre usaba estas cenas de los fariseos y la gente que lo invitaba para enseñar a la gente. Entonces él fue ahí. Y entonces, yendo a este lugar, se sentó prontamente y los fariseos se quedaron sorprendidos porque él no lavó las manos. Y eso no tiene que ver con lavar. Nosotros lavamos las manos antes de la comida, pero eso tiene que ver con un ritual que ellos hacían. Porque nosotros limpiamos la mano para quedar limpia, para podermos comer. Pero ellos tenían todo un ceremonial que tiene que ver con la purificación. Si ellos tocaran una cosa que era impura, que ellos no sabían, y aunque hubieran lavado la mano, pero tenía ese ceremonial para sacar esta impureza ceremonial, porque si no la mano será impura y él toca en la comida y después come, entonces dentro de él va a ser impuro porque la mano tocó una cosa impura y ahora la comida, y entonces todo su interior está impuro. Y Jesús está corrigiendo esto. Dice que no, mira, lo que entra en la boca no es impuro, lo que es impuro lo que sale de la boca. La hipocresía, la mentira, eso es lo que contamina el hombre. Pero comer sin lavar las manos no contamina. Ellos pensaban que era contaminado por eso, pero no contamina, no, nada. Y Jesús está diciendo lo hipócrita que ellos son, porque ellos dan diezmo de la limosna, ¿no? Dan diezmo de la coentro y de las hortalizas, pero no hacen justicia, ¿no? Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Mira, da el diezmo, pero pasar por alto el amor y la justicia de Dios no tiene nada que ver. La justicia y el amor de Dios es mucho más importante. Tú tienes que dar el diezmo, sí, pero tú tienes que también buscar el amor y la justicia de Dios. Y ellos ponían cosas pesadas y dar diezmo, que debería ser una oferta de amor, de gratitud en los corazones. Ellos hacían de tal manera que era todo muy complicado, muy pesado, muy difícil. Y todo lo que ellos hacían era todo muy complicado porque ellos tenían sus tradiciones. Entonces, en vez de llegar a la palabra de Dios, la Torá, los profetas, la palabra de Dios, ellos tenían todo lo que ellos empiezan
pensaba, los doctores de la ley, los maestros, los rabinos, siempre ponían su opinión. Entonces, en total, la gente ya no sabía más qué era qué, ¿no? Porque cada uno ponía su opinión, lo que decía, esta ley dice esto dice aquello, y en total nadie sabía más qué era, porque era una confusión, y hasta hoy es así. Todo es la opinión de los rabinos, la opinión de los sabios, de la gente que pasó, pero nunca es la propia palabra de Dios. Y ellos estaban haciendo excusa, porque ellos con esta palabra y los enseños grandotes que ellos hacían, entonces ellos estaban poniendo cargas inmensas en la gente, pero ellos mismos no cargaban, porque ellos tenían una manera de hacer que ellos burlaban, y que entonces la gente tenía que cargar todos estos pesos, pero ellos no necesitaban, porque ellos tenían su manera de torcer esta ley para que ellos estén en una buena. Los fariseos eran ricos, ¿no? Toda esta gente tenía mucho dinero porque ellos sacaban de todo eso, y la gente era pobre. Entonces había una opresión muy grande, ¿no? Y por eso ellos cuando daban una limosna, veía a alguien enfrente golpeando con, viste, tambores. El fariseo va a dar una limosna. Entonces iba a dar y daba unas moneditas. Y hacía todo esto para aparecer, para enseñarse, y tenía los lugares, y aquí está diciendo, ustedes aman los lugares en los lugares en la sinagoga, y ustedes aman los primeros lugares en los banquetes, y aman aparecer y parecer ostentar todas las cosas, pero esto todo está equivocado, porque dentro de ustedes tienen un montón de carnes podridas y huesos podridos, no valen a nada, porque todo es hipocresía de la persona, es hipocresía de la parte de ustedes, y hipocresía es una gente pretender ser lo que no es. Ellos no eran, pero estaban pretendiendo que ellos eran. Y esto Jesús iba contra ellos. Entonces dice, toda esta generación va a tener que pagar, ¿no? por la sangre derramado, desde Abel, que fue el primero que murió, hasta el sangre de Zacarías, que fue el último profeta que fue muerto entre el altar, en el altar dentro, ¿no? Dentro de los muros del templo, entre el muro y el altar, fue muerto. Ellos mataron, y dijo, esta sangre se va a pedir cuenta de ustedes. Y una cosa interesante, dice, de esta generación. Entonces esta generación tendría que dar cuenta de toda esta sangre derramada y la injusticia que toda esta gente hizo todo este tiempo. Y Jesús habló esto, y tenía como 30 años más o menos, fue entonces en el año 30, 33 de su era, quizás 35. En el año 70 hubo la queda de Jerusalén, que fue un cerco que duró años ahí, y la gente murió cantidad de gente, fue mucha sangre derramada dentro de Jerusalén. Los historiadores como Josefo, que estuvo ahí presente, dijo que la sangre corría por las balas de tanta gente que fue muerta, porque yo pienso que hubo un juicio de esta generación por haber rechazado a Jesús, y también tuvo que dar cuenta de todo eso, porque ellos no creyeron. El propio Dios estaba ahí. El Mesías que estos profetas profetizaron, y ellos esperaron por tantos años el Mesías, y cuando llega el Mesías ellos rechazan, y ellos saben quién es, y ellos rechazan. Y los propios fariseos y rabinos, doctores de las leyes, y todos los que eran sabios ahí estaban escondiendo el derecho y todo lo que Dios estaba enseñando por sus preceptos, tenía pretextos de la parte de ellos. Entonces esto es lo que Jesús venía contra de ellos todo el tiempo. Y Jesús habló tan fuerte porque dice, ay de vosotros, ¿no? Entonces que ellos en el total, ellos estaban tratando arriba de ellos todo el tiempo, arriba de Jesús. Los escribas, los fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y provocarle para que hablase alguna cosa, para que ellos pudieran ir contra Jesús, porque ellos querían echar mano y matar a Jesús. Pero nada es hecho que no sea en el tiempo de Dios. Nada es hecho de que Jesús o que Dios no esté de acuerdo. Amén. Y Jesús, él estuvo contra de la hipocresía. No podemos tener hipocresía. Hasta los fariseos y los religiosos, hasta los cristianos de esta época,
Hay muchos fariseos, hay muchos hipócritas. Tenemos que estar en línea con Dios y sermos sinceros y abiertos en la presencia de Dios y sermos auténticos, no poner ninguna mentira. Entonces, que Dios te bendiga con esta palabra. Y si tú has escuchado hasta el final, yo quiero que tú pongas este versículo ahí. Pedí y dar-se-vos-á. Pedí y dar-se-vos-á. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Siempre pensando que este es un tiempo continuo. Pedí y sigue pidiendo. Buscad y sigue buscando. Llamad y sigue llamando y se va a dar contigo. Que Dios te bendiga ricamente.